Hola a todos, vamos a continuar viendo las principales herramientas de edición en tres dimensiones. En este caso vamos a continuar con la tercera de las herramientas, que es la herramienta rotar, que al mismo tiempo sirve para realizar algunas veces copias. Aunque normalmente las copias se hacen utilizando la herramienta mover control, pues con la opción de rotar y la tecla control también vamos a poder hacer copias. De manera que la misma herramienta rotar a veces también nos puede servir para realizar copias. Bien, la herramienta, antes de empezar, es importante. La herramienta es esta, la que pone rotar, y no es esta de aquí abajo, que hay un transportador de ángulos. Muchas veces hay confusiones. Esta herramienta transportador de ángulos sirve para realizar medidas angulares y también para crear líneas auxiliares angulares, lo que se llaman guías angulares. Del mismo modo que este sirve para medir distancias, esta herramienta sirve para medir ángulos. Pero la herramienta que vamos a ver ahora es la herramienta rotar, ¿vale? Para hacer rotaciones, que tampoco tiene nada que ver con hacer una operación de utilizar la herramienta orbitar. Cuando orbitamos estamos nosotros girando nuestro punto de vista alrededor del objeto. Y lo que vamos a hacer ahora es precisamente girar el objeto, hacerlo rotar. Bien, vamos con el primer punto del guioncito. Vamos a rotar un objeto. En pantalla tenemos un objeto 3D cualquiera, sencillo. Entonces lo primero que hay que hacer es seleccionar el objeto de las maneras que hemos visto, triple clic por ejemplo, o podríamos haber hecho una ventana de izquierda a derecha o una ventana por selección cruzada que contuviese todas las aristas y todas las caras del objeto. Bien, una vez seleccionado vamos a la herramienta que está aquí, o la letra Q del teclado, rotar. Ahora tenemos que elegir cuatro cosas. En primer lugar el tipo de giro, es decir, el plano de giro. Tenemos tres giros principales, que serían el azul, tendríamos el rojo si nos ponemos en una cara perpendicular al eje rojo, y tendríamos también un giro de tipo verde si nos colocamos con el transportador, con este transportador auxiliar, en una cara perpendicular al eje verde. Además, si tenemos planos inclinados, como es el caso de esta pieza, pues si nos colocamos encima con el cursor, veremos que automáticamente podríamos realizar un tipo de giro perpendicular a este plano, de eje perpendicular al plano inclinado. Es decir, tenemos infinitos giros, infinitos tipos de giros, tantos como planos haya en el modelo. Bien, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es uno de los giros principales. Una vez que tenemos claro cuál es el tipo de giro que queremos hacer, hay que seleccionar el centro de la rotación, que puede pertenecer a la pieza que queremos girar o no, depende de lo que queramos hacer. Podría ser aquí o podría ser en un punto externo. Después habrá que indicar una dirección inicial de rotación y después habrá que indicar una dirección final de esa dirección inicial o bien un cambio de ángulo si queremos introducirlo mediante el cuadro de control de valores. Aquí abajo queremos indicar el número de grados que queremos que gire el objeto. Bien, una vez que hemos encontrado el tipo de giro que queremos hacer, por ejemplo, supongamos que quiero hacer un giro de tipo azul, pues para que cuando me muevo por la geometría del modelo no me cambie el tipo de transportador a otro color, podemos utilizar la tecla Shift y mantenerla apretada, de manera que cuando yo encuentro el color del transportador que me interesa, por ejemplo el azul, pues pulso Shift y lo mantengo pulsado, y de esta manera, aunque yo me mueva por el objeto, el transportador ya no cambia. Es decir, es un transportador que me va a permitir hacer rotaciones de eje vertical, de eje azul. Bien, seleccionamos el punto de la rotación, por ejemplo voy a elegir este punto, hago clic con el botón izquierdo, ya puedo soltar el botón Shift en este momento. Ahora ya elijo la dirección inicial, por ejemplo esta dirección, la del eje verde, y ahora tendría dos opciones. Podría, viendo aquí abajo el número de grados que se está desplazando, tanto en un sentido como en otro, podría hacerlo a ojo, podría buscar las referencias principales, por ejemplo 90 grados, 180, o podría introducirlo. Por ejemplo, podría decirle que haga un giro de 33 grados, Enter, y exactamente se ha producido un giro de 33 grados. Si no he introducido otra herramienta, podría cambiar, por ejemplo, introducir 50 y giraríamos, o un giro de 200, o un giro de 90, o un giro de 45. Es decir, mientras que no cambiemos de herramienta, podemos constantemente modificar el número de grados que queremos que gire el objeto.
Bien, si hiciéramos un giro de tipo rojo, podríamos, una vez que encontramos el color rojo, forzarlo con Shift, elegimos el mismo punto, soltamos, Shift, primera dirección, dirección final, ahora estamos haciendo una rotación de este tipo. Y la tercera posibilidad sería un giro de este tipo con el transportador de color verde. Por ejemplo, lo fuerzo con Shift, vengo al mismo punto, elijo esta dirección y ahora podría hacerlo bascular de esta manera. Y al final siempre estamos haciendo lo mismo. Estamos eligiendo el tipo de transportador, el centro de la rotación, la dirección inicial y la dirección final, que la podemos introducir aproximadamente o con medidas exactas utilizando el cuadro de control de valor. Bien, también es posible realizar rotaciones trabajando en vistas diferentes. Por ejemplo, si trabajamos en una vista frontal, solamente vamos a poder hacer rotaciones de tipo verde. Si trabajamos en planta, solamente podríamos realizar rotaciones de tipo azul o según un plano inclinado si lo hay. En este caso sí que lo hay, por eso el transportador se pone de color negro. En cualquier otro caso el transportador es azul. Y también podríamos utilizar, si vamos al perfil, podríamos utilizar un giro de tipo rojo. Bien, de esta manera hemos visto cómo podemos hacer una rotación de objetos. Vamos a pasar al siguiente apartado del guión, que es de formar un objeto con un autoplegado. Bien, para ello voy a construir primero un polígono, un hexágono, le voy a dar volumen y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar solamente la cara superior del hexágono. Voy a traerlo un poquito hacia acá. Y vamos a ir a la herramienta rotación. Seleccionamos una rotación de tipo azul con origen en el centro. Ahí está. Y una dirección inicial, por ejemplo esta. Y si giramos, vemos que lo que estamos haciendo es hacer girar el hexágono de la cara superior según una rotación de eje azul. Y lo que hace la geometría del resto de la figura 3D es que se va adaptando de manera que estamos deformando. En este caso hemos conseguido pues una figura bastante peculiar, bastante interesante, mediante la opción de deformación con autoplegado. Bien, se podría hacer también para este mismo objeto, haciendo un autoplegado de la cara superior. Hacemos una dirección inicial, por ejemplo esta, la roja, y cuando giramos el rectángulo azul, pues el resto de la geometría se adapta y conseguimos pues una figura pues bastante curiosa. Bien, deshacemos y pasamos a el siguiente apartado, que sería cómo hacer copias simples haciendo una rotación. Bien, pues vamos a seleccionar el objeto, vamos a irnos a la herramienta rotación, elegimos un centro de giro, en este caso voy a elegir un centro de giro. Primero voy a encontrar el transportador azul, fuerzo con Shift para que no se me vaya el color, elijo un punto que no pertenezca a la geometría, por ejemplo este punto, hago clic, defino la primera dirección, la dirección inicial de la rotación. Si no hago nada más, estaría haciendo un giro como hemos visto anteriormente, pero si ahora le doy una vez a la tecla control, automáticamente lo que sucede es que el original se queda en el sitio y lo que estamos haciendo es una copia de ese original y que va a estar desfasada el ángulo que le indiquemos. Por ejemplo, podríamos hacer una copia a 90 grados y la tendríamos en este caso. Bien, aprovechando lo que acabamos de hacer, podríamos aplicar el concepto de hacer una multicopia polar. Una multicopia polar, pues podemos imaginar que nos permite, mediante la tecla de multiplicar o de dividir, hacer más de una copia. Por ejemplo, todavía que no hemos cambiado de operación, estamos todavía en la herramienta rotación, vamos a ponerle, en lugar de lo que hemos hecho, le pondremos ahora por 2, de manera que lo que nos hará será otra copia que estará, nos ha hecho un total de 2 copias y cada una de ellas está desfasada a 90 grados entre sí. Si pusiésemos por 3, pues tendríamos la última posibilidad.
Si pusiésemos ya por 4 por 5, en este caso pues serían montando, la copia 4 se montaría con el original, la copia 5 con la copia 1, etcétera. No tiene sentido hacerlo. Tendríamos que hacerlo con un ángulo diferente. Por ejemplo, vamos a probar de nuevo y veríamos cómo forzamos, elegimos el centro, aquí, ponemos una copia y ahora sí que podemos poner, por ejemplo, por 15 y nos va a hacer un montón de copias. No queremos que se monten y al final pues hemos conseguido, si lo viésemos desde arriba, hemos conseguido un total de 10 copias. Lo que sucede es que no hemos conseguido cerrar el hueco, no nos ha quedado simétrico. Bien, para ello, para evitar esto, lo que se podría hacer, si yo por ejemplo quiero un número determinado de copias que sean equidistantes angularmente, tendríamos que utilizar la tecla dividir. Vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a trabajar, por ejemplo, deshacemos la operación, trabajamos en planta, porque en este caso puede ser más cómodo. Primero vamos a trabajar en perspectiva y luego ya lo haremos en planta. Seleccionamos, vamos a irnos a la herramienta rotación, elegimos un centro que elegimos el giro de tipo azul, nos vamos al punto medio para tomarlo como referencia, nos alejamos cuidadosamente para no perder la referencia, ahí la tenemos, por ejemplo aquí, hacemos clic, soltamos Shift, esta será la primera dirección, hacemos control, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a coger y la copia la vamos a montar encima del original. Como no podemos poner 0, lo que vamos a hacer es que vamos a poner 360 grados. Y si lo hemos hecho bien, la primera copia se montará exactamente encima del original. Bien, parece que lo hemos hecho bien. De esa manera, tenemos que tener fe de que ahora mismo tenemos la copia montada encima del original. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es utilizar el signo de dividir. Y si por ejemplo pusiésemos dividido entre 5, lo que nos hará el programa será que nos añadirá 4 copias aparte de la copia que ya está montada sobre el original. Si yo por ejemplo pusiese división 10, pues tendríamos un total de 10 copias. Si pusiésemos división 15, tendríamos 15. Si lo vemos desde arriba, en este caso sí que estamos haciéndolo de manera que todas las copias sean equidistantes angularmente. Y esta es una forma, por ejemplo, cuando hacemos una rueda dentada que tiene una serie de taladros, pues que esos taladros estén equidistantes angularmente. Bien, pues con esto hemos visto todos los apartados del guión y terminamos el vídeo de la herramienta rotar y copiar.